¿Cómo está? Comienza Temas del Día. De inmediato repasamos las preguntas del día, porque hoy son dos. Le cuento de la primera. Aquí está. Nuevamente se pone de relieve en el seno de la ONU la dicotomía multilateralismo, defendido por los no alineados, versus unilateralismo, con Estados Unidos a la cabeza. ¿Quién vencerá al final del día? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta del día, aquí la tenemos en pantalla, tiene que ver con los 5 años que se cumplen durante esta jornada de 26 de septiembre. Recordemos, los 43 de Ayotzinapa desaparecieron en la noche del 26 al 27. ¿Dónde están? ¿Quién fue el responsable de su desaparición forzada? Opine. Iniciamos contándole que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución histórica de condena al impacto de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. Mientras, en la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados, la nación suramericana ratificó los principios de soberanía e independencia política como medio para preservar la paz. Así iniciamos nuestro primer tema del día. Aquí se reitera el compromiso de estos 120 estados, que somos 2/3 de Naciones Unidas, con el derecho internacional, con la Carta de las Naciones Unidas, la no intervención en asuntos de los demás estados, la igualdad de los estados, el rechazo al unilateralismo, a las medidas impuestas unilateralmente, aquí está claramente, por algunos estados, que pueden llevar a la erosión de la Carta de las Naciones Unidas. Llaman a abstenerse de reconocer, adoptar o implementar medidas coercitivas unilaterales o leyes extraterritoriales, que son otra modalidad de guerra. Era el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en declaraciones exclusivas para Telesur, a una entrevista que le ofrecía a mi compañero Jorge Gestoso, a quien saludo de inmediato. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué otras declaraciones te ofrecía el canciller en este contexto y cómo avanza ese periodo 74 de sesiones de la Asamblea General? Bueno, Rey, precisamente tuvo la gentileza el canciller Arreaza de conversar con Telesur. Estuvimos hablando unos 20 minutos y nos decía, por ejemplo, un tema que trajo a la colación el presidente de Colombia. Estamos hablando de Iván Duque en el día de ayer, que invocó el TIAR, es decir, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, que podría justificar una acción militar como simplemente algo muy poco probable que suceda, y que nuevamente insistió de que Colombia llama entonces a el señor Duque el subpresidente. Dice que en realidad el presidente de Colombia es Álvaro Uribe, quien absolutamente está buscando, según lo que piensa Arreaza, derrocar, no quiere otra cosa que derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero quizás lo más importante es que ha tenido la ratificación absoluta que de los 120 países que integran entonces esta organización, es decir, el Movimiento de Países No Alineados, que es la mayor organización luego de Naciones Unidas y que representa los 2/3 de los miembros de Naciones Unidas, tiene el total apoyo al gobierno, al presidente Maduro y al gobierno de Venezuela. Es decir, que aun si se les ocurriera por alguna motivación esotérica en el día de mañana intentar descalificar la autenticidad o la constitucionalidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, quedaría absolutamente claro frente a la Asamblea General que la mayoría de los países del mundo, una mayoría contundente, están totalmente de acuerdo en que solamente hay un gobierno que representa a Venezuela, y es el gobierno de Nicolás Maduro. Fue además, nos decía el canciller Arreaza, la última sesión que presidió entonces Venezuela, porque tuvo la presidencia del Movimiento de los Países No Alineados durante 3 años, y al final del mes próximo de octubre se lo va a entregar a Azerbaiyán. Pero lo esencial es que entiende, como tú decías muy bien, Rey, que el multilateralismo es la base esencial, que es la base de Naciones Unidas, es decir, ha sido creado en busca de la paz y justamente la armonía, la inclusión a través del multilateralismo. Y decía entonces que Estados Unidos y este grupo de países que lo llaman los títeres de Estados Unidos, el Grupo de Lima, lo único que está tratando de hacer es acciones unilaterales
y absolutamente ofensivas y agresivas que están pagando el precio muy alto el pueblo venezolano. A nivel general, entonces, hoy también en Naciones Unidas continuaron los discursos y ya se anticipa que en el día de mañana la vicepresidenta entonces de Venezuela, Delcy Rodríguez, tendrá su turno y estamos sumamente siguiendo muy de cerca lo que pueda llegar a ser la presentación que haga Venezuela en el día de mañana, Rey. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Jorge Gestoso nos acompaña desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El canciller Arreaza, en este contexto, recordó además que la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, había manifestado su rechazo a la ilegal imposición de sanciones por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Hace pocas semanas, después de la última ronda de sanciones generales a la economía venezolana por parte de Estados Unidos, ilegales, arbitrarias, unilaterales, la propia alta comisionada Michelle Bachelet emitió una condena a esas sanciones por los efectos en la garantía y el disfrute de los derechos humanos de los venezolanos y dijo claramente que son sanciones de Estados Unidos de América que ella no comparte y que el Consejo de Derechos Humanos no comparte. Arreaza recalcó la aprobación de la resolución sobre el rechazo de las sanciones contra Venezuela y sus impactos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy se ha aprobado una resolución por mayoría amplia de votos que condena estas sanciones, que hace un llamado al diálogo político en Venezuela, a poder generar soluciones pacíficas, no intervenciones militares, no aplicaciones de tratados militares contra Venezuela, sino que los venezolanos, las venezolanas, entre nosotros y nosotras, podamos solucionar por la vía democrática, constitucional, pacífica nuestros asuntos. Y también hace un llamado a Venezuela para que profundice su cooperación y así lo estamos haciendo ya. Recapitulando también lo que sucedió en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, aprobó la resolución en rechazo a las acciones coercitivas impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos, una iniciativa que fue presentada por Irán, Turquía, Rusia, República Popular Democrática de Corea, Nicaragua, Argelia, Siria y Palestina. El embajador de Venezuela ante ese consejo, Jorge Valero, indicó que la resolución aboga por la solución pacífica, democrática y constitucional a la situación del país. El proyecto de resolución L38, revisado 1, que apoyamos firmemente, reconoce el proceso de cooperación y asistencia técnica que viene desarrollándose en el país con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de atender y superar los desafíos existentes. Se busca reforzar la cooperación con los mecanismos de derechos humanos del Sistema Universal de las Naciones Unidas. Repasamos entonces la pregunta del día. Recuerde que son dos en esta ocasión. Nuevamente se pone de relieve en el seno de la ONU la dicotomía multilateralismo defendido por los no alineados versus unilateralismo con Estados Unidos a la cabeza. ¿Quién vencerá al final del día? Opine, esa es una de las preguntas. La segunda, México, ¿dónde están? ¿Quién fue el responsable de su desaparición forzada? Los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahí tenemos la fotografía además. Participe en ambas. Nuestra imagen del día nos llega desde el norte de Noruega. El barco pesquero ruso Buktanesvika arde en el puerto de Tromsø. Según informes, miembros de su tripulación fueron enviados al hospital más cercano por haber inhalado humo. Con esta imagen nos vamos a la pausa.
Se cumplen 5 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres de las víctimas se movilizan para exigir justicia y celeridad en las investigaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso para esclarecer el caso. Le vamos a ampliar entonces en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Es un asunto fundamental para el gobierno de la República el que podamos esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes desaparecidos y hacer justicia. No hay, repito, ninguna limitante. No hay impunidad para nadie y se está trabajando en colaboración con la Fiscalía General de la República y yo espero que se tengan pronto resultados. El gobierno de México ofreció detalles de los avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Los datos se dieron a conocer durante esta rueda de prensa matutina que fue encabezada por el presidente AMLO. Los funcionarios explicaron que las indagaciones seguirán 2 líneas, una relacionada con la búsqueda con vida de los 43 normalistas y otra vinculada al presunto asesinato de estos jóvenes. El Ejecutivo también informó que se han realizado 8 operativos en 48 días en los municipios de Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco. Además, se rastrearon 80 millones de llamadas telefónicas. Y a propósito de cumplirse un lustro de la desaparición forzada, los padres de los 43 realizan una serie de movilizaciones en la capital mexicana. Además, han dirigido por primera vez este jueves un discurso a la Cámara de Diputados. Acciones que van en concordancia con la concentración que realizaron los padres de estos normalistas la víspera en la Fiscalía General para exigir verdad, justicia y castigo a los implicados en la desaparición forzada de los estudiantes. Del mismo modo, exigieron que se abra una indagación contra quienes demoraron las averiguaciones. No lo hemos perdido, la esperanza. La esperanza la tenemos y pues de encontrarlos, ¿verdad? No nos vamos a rendir. Nosotros lo hemos denunciado siempre, mal manejo del expediente, mal manejo del trato a los detenidos, o sea, totalmente mal. Por eso hoy la intención es recomponer algunas cosas que se hicieron mal, porque hay cosas que, por ejemplo, lo que le dejaron al grupo de expertos independientes de sus informes, hay líneas que se tienen que agotar y que las hicieron a un lado y que hoy se van a retomar para que se pueda avanzar en esto. Difícil para nosotros creer, ¿verdad?, en el gobierno porque batallamos durante pues casi los 4 años y tanto, ¿no? Con un gobierno de Enrique Peña Nieto totalmente. Pues no es porque no le creyéramos al principio, pues nosotros nunca conocíamos el gobierno, ¿no? Qué realmente era, entonces, pero el tiempo nos fue dando, vaya, esas desilusiones. La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México hizo un anuncio importante, aquí lo vamos a escuchar. Que la Fiscalía buscó a los especialistas técnicos independientes, que eso es lo que somos nosotros en este caso, para poder realizar estos protocolos de Estambul a las personas que ellos nos estén solicitando. ¿Estas personas serían los papás, serían funcionarios? No, generalmente acuérdate que hay una serie de personas que son inculpadas por el caso Ayotzinapa, que refieren que hay tortura, pero no hay documentos ni hay documentación sobre si hubo tortura o no. El hecho de que no se hayan aplicado los protocolos de Estambul, pues evidenció lo que vimos que pasó, y es que básicamente pues no se realizaron, se hizo omisión de eso, y bueno, el juez determinó que pues sin protocolos y sin pruebas, pues la liberación de entrada de estas 20 y tantas personas que vimos la semana pasada. Eduardo Martínez, nuestro corresponsal en México, nos tiene mucha más información. Te saludo, Eduardo. Hemos hecho este preámbulo, pero tú seguramente desde el lugar de la información nos dices lo que está ocurriendo en este minuto y además eres capaz de darnos el contexto, habida cuenta de que a lo largo de estos 5 años se has mantenido muy vinculado a cada una de las movilizaciones que han protagonizado los familiares y allegados de los 43. Tienes la palabra.
Hola Rey, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Efectivamente, nosotros estamos ya aquí en el Ángel de la Independencia, donde comienzan a congregarse ya los familiares y también organizaciones sociales, estudiantes, ciudadanos de a pie que han venido dando seguimiento a este caso desde hace ya 5 años. Rey, puedo decirte que el día de hoy se ha convertido la fecha del 26 y 27 de septiembre de cada año, se ha convertido ya en una fecha emblemática para los mexicanos. Sin duda alguna, lo que ocurrió en 2014 marcó la historia reciente de este país. El día de hoy, ya tú lo mencionabas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera su compromiso para esclarecer este caso, pero también la sociedad ha dicho que no están dispuestos a continuar dejando esto en la impunidad, porque se trata del caso de 43 familias, pero no podemos dejar de lado también, Rey, que se trata de uno de los casos de los muchos que hay en este país, donde se contabilizan de manera oficial más de 40,000 personas desaparecidas. Rey, los padres de los 43 estudiantes normalistas están ahora mismo participando en una misa donde se está exigiendo verdad y justicia y donde también se está orando por esos 43 jóvenes y por sus familias y por todos los que están en esta condición de desaparecidos. Por otro lado, marcharán desde aquí, desde este emblemático Ángel de la Independencia, con rumbo al Zócalo capitalino, donde realizarán un mitin y por supuesto ahí estarán dando cuenta de lo que han sido estos 5 años. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió esta mañana en el Congreso, donde los padres de los 43 normalistas desaparecidos dieron un discurso en la máxima tribuna del Congreso, donde pidieron también a los diputados se unan a todas estas estrategias de búsqueda para que puedan esclarecer con mayor rapidez los hechos. También lo que puedo decirte es que el día de hoy se ha dejado en claro que se podrá llamar a declarar a quienes tuvieron en sus manos a las investigaciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de Jesús Murillo Caram, ex procurador de la República, y también a Tomás Herón, quien fuera el encargado de la Agencia de Investigaciones Criminales y a quien los padres han venido señalando desde hace ya bastante tiempo de haber fincado o de haber generado una serie de pruebas para poder sustentar lo que se conoció como la llamada verdad histórica, lo que se conoció como la verdad histórica, la que decía que los jóvenes habrían sido calcinados en un basurero municipal. Sin embargo, ya ahora, a partir de esta nueva etapa de investigaciones, ya no se está buscando a los jóvenes a partir de esa premisa, sino se está buscando a los jóvenes con vida y a partir de ahí se está realizando ya una serie de líneas de investigación que se desecharon en el pasado. Así la situación, Rey, nosotros estaremos dando seguimiento a esta movilización, a esta emotiva movilización y por supuesto de ello les estaremos dando cuenta. 1.000.000 de gracias, Eduardo. Hasta muy pronto. Le vamos a hablar a continuación de otros temas que también son noticia este día. Acompáñenos, vamos a revisar las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Venezuela. Leonel Retamal, agenda de política exterior de Venezuela. El mandatario ruso y venezolano califican de provechosa la reunión de trabajo en Moscú. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba la resolución contra las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y el MNOAL, o sea, el Movimiento de Países No Alineados, ratifica, apoya la soberanía política de Venezuela. Otro más. Paraguay, Osvaldo Sayas, la Cámara de Senadores aprobó la interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. El mismo deberá comparecer ante el Congreso en sesión extraordinaria. Las consultas girarán en torno a la crisis de seguridad que vive el país. Hisham Wanous, lo tenemos acá. Comité Constituyente de Siria comenzará su trabajo a finales del próximo octubre en Ginebra. Escuchamos a Hisham. Según informaron las autoridades sirias, se ha concluido el trabajo para la formación de la Comisión Constituyente de Siria. El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, afirmó que ha debatido con las autoridades sirias en su recién concluida visita a Damasco los nombres de los integrantes de la Comisión Constituyente y el procedimiento de su trabajo. También dio a conocer que fue elegido el presidente de esta comisión, pero no puede dar su nombre hasta que la comisión no comience su trabajo próximamente. Cabe destacar que el canciller de Siria, Walid al-Mualem, afirmó que esta comisión podría iniciar su trabajo a finales del próximo mes de octubre en Ginebra.
y que realmente Siria presentó 50 nombres de los miembros que representan a todas las provincias sirias y los espectros de la sociedad siria, y otros 50 fueron presentados por parte de la oposición y también 50 en representación de las organizaciones de la sociedad civil siria. También el canciller de Siria afirmó que la comisión sería la encargada de discutir, debatir y decidir y votar cada uno de los artículos de la Constitución, y que la misma se encargaría de reformar la Constitución y no de redactar una nueva Constitución. Y también la ONU tendría el papel de facilitar su trabajo y no interferir en los debates. Siria advirtió que en cualquier momento que sienta una interferencia extranjera en el trabajo de la Comisión Constituyente, suspendería de inmediato las consultas, y aseguró que no acepta recetas hechas de constituciones y que el pueblo sirio es el que tiene el derecho a la autodeterminación, y que esta comisión constituye parte del trabajo encaminado para impulsar el proceso político y alcanzar una solución política del conflicto en paralelo con el trabajo militar que desarrollan el ejército árabe sirio en su misión legítima en la lucha contra los terroristas para erradicarlos del territorio sirio, una condición imprescindible para avanzar en el proceso político. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Nuestro tema en desarrollo nos lleva a Perú. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría archivar la propuesta de reforma constitucional que proponía el adelanto de elecciones generales. En paralelo, cientos de ciudadanos han salido a las calles contra la privatización del agua. Desde Lima, Verónica Insausti nos tiene la actualización. Adelante, Verónica, te saludo. Hola Rey, buenas tardes. Así es, la Comisión de Constitución archivó el proyecto de ley del Ejecutivo para el adelanto de elecciones. A la hora de esto, pues, el Premier en conferencia de prensa instó a la ciudadanía a que tenga conciencia cívica y patriotismo y salga a las calles a defender su derecho. Hay en este momento es como un choque de trenes entre el legislativo y el ejecutivo, enfrentados entre que el Congreso pues se quiere aferrar al poder hasta el 2021 y la solicitud del gobierno de Martín Vizcarra de adelantar elecciones para abril del 2020. ¿Qué queda en este contexto? Pues se espera que en las próximas horas el presidente Martín Vizcarra o dé un mensaje a la nación anunciando el cierre del Congreso o se vaya por la vía constitucional de la cuestión de confianza. Esta la tendría que pedir el Premier Salvador del Solar y al Congreso, y ante el rechazo de esta pues se podría disolver y también convocar a nuevas elecciones generales. Pero hay dos fórmulas. En una se convocaría elecciones generales tanto del Ejecutivo como Legislativo, y en la otra solamente lo que se cerraría sería el Congreso. Pero bueno, vamos a ver, en este momento el presidente Martín Vizcarra está en Palacio, reunido con varios especialistas en la Constitución para ver qué resuelven. Lo que sí ha quedado claro, según palabras del propio Premier, es que esto no va a pasar, que las intenciones del fujimorismo y el aprismo en el Congreso, donde tienen mayoría, no se va a concretar estos intereses particulares sobre el bien común. Entonces, bueno, vamos a ver qué forma legal le van a dar a esta salida, a este cierre del Congreso en las próximas horas. Gracias también, Verónica, a ti. Vamos entonces a recordar las preguntas del día y las respuestas. Esta era la primera pregunta. Nuevamente se pone de relieve en el seno de la ONU la dicotomía multilateralismo defendido por los no alineados versus unilateralismo con Estados Unidos a la cabeza. ¿Quién vencerá al final del día? Vamos a ver respuestas. La primera, Miguel dice, vencerá la legalidad, la razón y la cordura, porque nunca podrá imponerse sobre la humanidad un modelo, una doctrina genocida y terrorista que atenta contra la seguridad, la estabilidad y la vida en el planeta, como lo es el capitalismo salvaje que impulsa Estados Unidos. Otra más,
Ángel dice, si los presidentes sienten su lacayismo, algunos representantes de un país, pero no de sus pueblos, votarán a favor del unilateralismo, pero mayoría de presidentes con dignidad votarán por el multilateralismo. Tercera respuesta, Leonardo dice, vencerá la verdad de los pueblos libres que no quieren más tener la hegemonía de los gobiernos europeos y de los Estados Unidos de América. El pueblo será libre y tendremos autodeterminación de los pueblos. Saludo a Leonardo por reincorporarse a la respuesta a Twitter. Wilmer dice, los pueblos y los gobiernos se están dando cuenta de que el unilateralismo es un modelo fracasado que está destruyendo la humanidad. El miserable Trump, dice este usuario, aún se mantiene de pie por el terrorismo económico impuesto a naciones soberanas multilateralistas. Vamos ahora a la segunda pregunta. Aquí está, la segunda pregunta del día que tenía que ver con México. ¿Dónde están? ¿Quién fue el responsable de su desaparición forzada? Primera respuesta que recibimos. Graciela dice, seguro Peña Nieto sabe qué fue lo que pasó con todos ellos. Su silencio y su negligencia en este caso fue evidente durante su mandato. Una segunda respuesta. Yaot dice, el responsable fue el terrorista gobierno mexicano que enterramos en las elecciones de 2018. A seguir apoyando a nuestros 43 normalistas desaparecidos. Bravo por sus incansables familiares. Una tercera respuesta. La de Salomón dice, es lamentable, pero seguro estarán en una fosa común que el gobierno narcoderechista de México con Peña Nieto a la cabeza como responsable directo. Muchas gracias a todos por participar. Finaliza así nuestra emisión de Temas del Día. Manténgase con Telesur.